Buenas, en este episodio tenemos nuevamente invitada a Ana Cecilia González, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y la Asociación Mundial del Psicoanálisis, doctora en Filosofía en la Universidad de Barcelona, máster en Clínica Psicoanalítica, docente en la Facultad de Psicología y autora del libro Arreglos Fóbicos, Cuerpo, Goce y Espacio. Bueno, muchas gracias por venir nuevamente. Muchas gracias, Ceci, por estar acá y compartir todo lo que trabajaste en relación a este tema. Muchas gracias a ustedes dos por la invitación. Es un gusto verdaderamente conversar. Me parece una propuesta muy interesante. En este episodio vamos a continuar hablando de las fobias y en este caso va a ser más abocado a la actualidad, a la cultura contemporánea. Así que para arrancar te voy a preguntar si los miedos y las fobias cambian con la época. Es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay algunos que persisten y otros que tienen que ver con la época. Por ejemplo, es muy interesante una pequeña anécdota que sucedió cuando se inventó el cine. Los hermanos Lumière, los primeros que filmaron una toma de un tren entrando a la estación, es muy conocida esa pequeña toma, es el traveling inverso más famoso de la historia, produjo una reacción de pánico en el público, porque pensaron que el tren efectivamente se les venía encima. Y eso nos permite entender cómo, en el momento en que esos medios de transporte, que hoy nos parecen comunes, porque el mundo está lleno de ellos, irrumpieron en la vida de la gente, produjeron justamente una reacción de temor y por qué al día de hoy todos los medios de transporte son un objeto fóbico privilegiado, diría, bastante frecuente, ¿no? O sea que todos esos objetos que se han engendrado por la tecnociencia, por decirlo de alguna manera amplia, efectivamente tienen que ver con la época, porque no eran objetos que existieran antes. Ahora nos parece normal porque ya hace mucho que existen, pero en verdad, bueno, están marcados por eso, por la era de la producción y de industrial y científica, digamos, ¿no? Los de los medios de transporte en particular son un buen ejemplo en ese sentido. Ahora podríamos decir también, para muchas personas es muy difícil, no necesariamente porque sean mayores, pero para algunas personas es muy difícil adaptarse a los medios digitales, a los diferentes modos de la virtualidad. Esto se vivió muy claramente en la pandemia. Para algunas personas fue verdaderamente un impedimento. Para algunos fue muy al revés, les favoreció, ¿no? El no tener que salir de casa, no tener que... Cierto perfil fóbico, si se quiere, se vio favorecido por la pandemia, ¿no? De quedarse en casa, ¿no? Pero para algunos la relación con todos estos medios está marcada por un rechazo, no del lado del temor, pero sí del rechazo, y en ese sentido también fóbico, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Se puede también pensar como una fobia esto de...? Se suele decir tecnofobia y tecnofilia, ¿no? Se usa, son términos que ya existen. Sí. No es que yo lo estoy inventando ahora, sino que son términos que existen en el sentido de que hay personas que tienen en relación a los aparatos, para decirlo en un sentido muy amplio, una relación de mucho gusto y a otros de mucha aversión, de mucho rechazo, no quieren saber nada con eso. Acentuando la segunda acepción de la fobia, que es la del rechazo, no tanto la del temor. Sí. Pero que a veces, al menos en mi experiencia en la clínica, es más difícil de tocar el rechazo que el temor. Ajá. El temor suele ceder más rápidamente, pero el rechazo es muy difícil de tratar. Por eso suele ser lo que queda como resto, ¿no? En una fobia clínica, ¿no? Cuando decíamos el capítulo anterior, una fobia al perro. Y después queda el disgusto, simplemente no me gustan los perros, no me da miedo, no me pongo loca, pero no me gustan. Entonces esa dimensión de la aversión, de cierto rechazo, es difícil de tocar. Claro, porque con el rechazo las personas convivimos, digamos, y con el temor es más difícil, ¿no? Porque uno se ve más dividido, más imposibilitado. Es más invalidante, claro. Claro, sí. Pero, volviendo a la cuestión de lo contemporáneo, de lo que cambia con las épocas, bueno, efectivamente yo diría que los objetos que la ciencia engendra, para algunos sujetos se vuelven... objetos fóbicos, pueden volverse, así como los medios de transporte, los que iremos viendo, ¿no? Lo que nos deparará el futuro, que ya veremos. Y más allá de que los medios de transporte generan fobias, antes de que existieran, ¿existía la fobia? Y si es que existía, ¿cómo se trataba antes? La historia de la fobia es bastante breve, de hecho, como cuadro clínico, porque el miedo sí, hay una larga historia del miedo, y eso también tiene su cambio por la época, qué sé yo, los miedos a las posesiones demoníacas de la Edad Media no es porque no puedan existir hoy en día, de hecho sabemos que sí, pero digo, de un modo más generalizado eso cambia con la época.
Pero la fobia como tal se estructura como cuadro clínico o se nombra como tal a partir del siglo, fines del XVIII y XIX, o sea, tardíamente, en lo que se conoce como la época clásica o de la era de oro de la psiquiatría, si se quiere, donde montones de clínicos empiezan a describir cuadros y a nombrarlos, ¿no? La primera que se nombra es la agorafobia, la primera, digamos, descripta, pero después de eso empiezan a aparecer montones, ¿no?, de descripciones de fobias a diferentes objetos y las listas pueden ser infinitas, porque hay tantas fobias como objetos posibles, si bien algunas son más comunes. Y en esta época de las clasificaciones se inventa nombre a todo. Exacto, los nombres más bizarros y para todo hay un nombre. Freud se mofaba un poco de eso. Hay una conferencia que él da cuando es invitado a Estados Unidos en la que justamente él dice, bueno, todo este cortejo de nombrecitos griegos, ¿no?, porque son nombres, ¿no?, tomados del griego para nombrar, no nos dice mucho. Él se queda con esos dos grandes tipos, ¿no?, de las zoofobias y las agorafobias, lo reduce a eso y le parece que ahí está el meollo de la cuestión. No tanto en clasificar, sino en... Y me parece que es una operación súper brillante, digamos, de Freud, ¿no? Porque esto de diversificar y dar más nombres no nos orienta más en el tratamiento. No, para nada, claro. Porque son nombres, como decías en el otro capítulo, tiene que ver con nombres más generales de, no sé, por ejemplo, decir claustrofobia, si es miedo a los lugares cerrados, pero no tiene que ver con el nombre singular de cada uno, ¿no? Efectivamente, sí, lo decís muy bien. Bueno, o aracnofobia, uno podría decir, no están, todos los nombres están inventados, si se quiere, para cada objeto. Pero bueno, como decíamos también en el capítulo anterior, la araña que le da miedo a Juan no es la misma araña que le da miedo a Juana o a Pedro, ¿no? Digo, ese objeto se devela como muy singular para cada quien. ¿Se podría decir que esta es una época del miedo? Uy, esa es una pregunta. Yo pienso que es una época en la que el miedo está potenciado por varias vías. Me parece que aquí hay que hacer como una incursión a otra disciplina. Bueno, justamente del lado de la filosofía hay un pensador que se llama Michel Foucault que nombra esta época como la época de la biopolítica, es decir, como una época en la cual se gestiona el poder a partir de la gestión de los cuerpos tomados como población, y donde nociones como, por ejemplo, la noción de riesgo o de conductas saludables o de, en fin, toda una serie de prescripciones higiénicas han pasado, no ahora, pero vienen, digamos, instalándose a escala social de una manera muy clara, digamos, en la cual la idea de abolir o de evitar ciertos riesgos está muy instalada. Vivimos con eso, constantemente estamos pensando en la idea de poder reducir ciertos riesgos, en que determinada alimentación o determinado estilo de vida, ¿no? Hay algo del modo en que gestionamos nuestra vida que está ordenada por la noción de riesgo, que es una noción cercana al miedo, finalmente. Esa es una vía, hay una vía ahí de la cual... y estamos como todo el tiempo recibiendo información de los riesgos potenciales a los que estamos expuestos, que eso también es una novedad. La sobreinformación, uno está enterado de todo lo que te puede suceder desde el meteorito que vuela y pasa rozando la Tierra hasta, bueno, sin ir más lejos, los virus, en fin. Hay algo de la sobreinformación que también despierta temores que de otro modo uno podría ignorar. Y la otra vía es, me parece, más complicada todavía en la escena política. Digamos, vivimos una época de ascenso de ciertos discursos de la segregación, del odio, pero que también instalan una idea de miedo al diferente, de miedo y de rechazo al diferente. En esa doble acepción, ahí sí creo, por eso se habla de islamofobia o de transfobia o de estos otros nombres que usan el mismo término, pero para referirse a ese rechazo y a ese temor que produce lo diferente, el que tiene otro modo de vida, el que tiene otro modo de disfrutar, el que tiene otro modo de habitar el mundo, digamos. Y también esos son reacciones fóbicas en el sentido del rechazo y del temor que producen. Y eso es un rasgo muy fuerte de la época. En ese sentido también tenemos miedo de cualquier cosa que sea distinta. Claro, que quizás retomando lo que decías en el otro episodio, es poner en el otro lo oscuro de uno, lo que no se sabe, lo que da miedo de uno mismo en el otro. Efectivamente, pero eso despierta reacciones de temor y de rechazo muy fuertes, y bueno, y que puede llegar al odio, ¿no? y al deseo, a las vertientes más terribles de aniquilación del otro, digamos. O sea, esto tiene que ver con el tipo de fobias que están puestos en personas. Sí, yo creo que tiene que ver más bien con
con modos de vida, diría, no es con personas puntuales. Bueno, No, las claro, personas no con nadie en particular. de repente cada persona pasa a ser representante de eso, ¿no? Claro. Digamos, no es que no recaiga directamente sobre las personas, pero están puestas como de modo genérico sobre ciertos modos de vida o sobre ciertos modos de, no sé, ciertas religiones también. Históricamente ha habido O la homofobia, por ejemplo. ciertos modos de disfrute o de elección de objeto o de goce, decimos nosotros, efectivamente. Y creo que esta época, con lo último que nos pasó a la humanidad, que es el COVID, el miedo a que, y uno lo podía tener en el propio cuerpo, ¿no? O sea que se pudo ver más fácilmente que quizás al vecino se le tenía miedo, pero en realidad no se sabía qué portaba uno mismo, ¿no? Efectivamente. Me acuerdo de un momento incluso en que había, no sé si se acuerdan, es anecdótico, pero tiene que ver con el modo en que se vive el lazo social en la época, que el otro es un objeto de temor ante todo, ¿no? Y el COVID, digamos, la pandemia efectivamente exacerbó y puso eso en evidencia. Me acuerdo de un momento en el que había edificios donde se sabía que había un médico o algunos médicos que porque entonces estaban expuestos y les pedían que no tomaran, había carteles diciéndole que no subieran al ascensor, ¿no? Como el resto de los vecinos no querían cruzárselos, no querían que eviten el contacto de algún tipo, ¿no? El otro se vuelve amenazante, el otro se vuelve rápidamente amenazante. Es una época en la que eso está muy, muy a flor de piel, muy rápidamente se instala. Es verdad que la pandemia fue un objeto privilegiado, digamos, un observatorio. Un observatorio, porque claro, además había esto, yo me acuerdo el momento en el que se decía, bueno, los nenes pueden infectar a los abuelos, ¿no? Y los pobres abuelos muriéndose de la pena que no podían ver a los nietos, pero claro, el temor de que pudiera transmitirlo, de que pudiera causar, ¿no? Todas estas nociones de riesgo, de cómo se transmite, que son nociones de la biopolítica, justamente las tenemos muy arraigadas, vivimos con eso. O sea, ese rechazo al otro diferente se termina convirtiendo en una fobia al otro. Puede convertirse, digamos, se nombra como fobia justamente porque implica el temor y la evitación. No es que se convierta en una fobia en el sentido clínico, yo no creo que nadie consulte por eso, pero por eso se nombra como fobia, porque lo que predomina es cierto temor y cierto rechazo del otro. La xenofobia. Y por eso se nombra del mismo modo. Igual, esa es la raíz común de esos términos. Podría llegarse a consultar por eso en el caso de que, pienso en un caso de, no sé, homofobia, si tenés a alguien muy cercano, no sé, decís, bueno, mi hijo es gay y soy homofóbico, ¿no podría ser como un caso? Podría llegar a suceder que alguien, bueno, ante la elección sexual de su hijo se angustie tanto que haga una consulta y podríamos pensar que sí, que finalmente es ese punto, que podría ser, no sé, diferentes cosas, ¿no? que uno rechaza del otro, no solo la elección de objeto sexual, pero también me parece que hay algo de estos nombres, ¿no? Islamofobia, transfobia, xenofobia, que nombran el síntoma en la vertiente social. Ya no son tantos síntomas de lo clínico, de la clínica del individual, sino síntomas sociales, que producen malestar, sufrimiento y, bueno, violencia muchas veces a nivel social, ¿no? Porque el psicoanálisis tiene esa doble vertiente, siempre la tuvo desde Freud, de pensar la clínica en el uno por uno, pero también de poder hacer cierta lectura de lo social en cada época. Entonces Freud habló del malestar en la cultura en el momento de la preguerra, que era un momento muy particular y entonces pudo elaborar determinados conceptos en ese momento histórico preciso. Creo que en este momento histórico actual, quiero decir, el momento que nos toca vivir, hay algo de la segregación y el odio que hace que estos sean los síntomas sociales que más habituales, más frecuentes, ¿no? Con los cuales convivimos, por otra parte. Sí, en el mundo quizás cada vez más globalizado, pero a la vez cada uno más encerrado. Exacto, más global y al mismo tiempo la segregación cada vez más a la orden del día, ¿no? Era algo que Lacan vaticinó, hay una cita famosa que los analistas solemos citar más de una vez, en la que él dice esto, que el horizonte del mercado común o esta aspiración global va a traer como reverso ese encrudecimiento, no sé cómo decirlo, esa agudización de los fenómenos de segregación, ¿no? De rechazo a lo diferente y de fobia a lo diferente, en todas sus variantes, digamos. Sí, sí. Cuanto más se quiere quizás homogeneizar o todos iguales, más retorna de la peor manera a la diferencia, quizás, y el miedo a lo diferente. Sí. Entonces, ¿cuáles serían las fobias más comunes ahora en la actualidad? Yo no sabría decirte. Me parece que, bueno, quizás debe haber registros estadísticos que uno puede consultar rápidamente en Google. Es cierto que sí me acuerdo cuando hice la investigación del libro que la fobia está entre los trastornos, digamos, lo que se consideran trastornos mentales más comunes, o sea, tiene una alta frecuencia. Las fobias en general. Ahora, ¿cuáles son más comunes en la actualidad? Yo podría decirte solamente respecto de mi práctica,
lo que me toca en mi consulta, que no necesariamente es extrapolable, pero nos da una idea, son mucho menos las zoofobias, es decir, las fobias clásicas al modo que se presentan en la consulta, no porque la gente no lo tenga después, si tenga sus aversiones, no le gusta el perro, no le gusta en fin, los animales en general o los insectos, pero que provoquen consultas son fobias más bien del lado de las fobias espaciales, porque son más invalidantes, porque la vida y el ritmo de vida y la cantidad de desplazamientos que tenemos que hacer lo propician más. Y son fobias más desestructuradas en ese sentido, son fobias más difíciles en el sentido de que con más monto de angustia, ¿no? Con un síntoma que resuelve menos la cuestión de angustia, personas que viven muy angustiadas constantemente. Lo que me toca recibir en general vienen más de ese lado, o en los niños episodios de terror nocturno muy marcados que después quizás con el tratamiento analítico pueden dar lugar a una fobia más acotada y más sencilla de tratar, pero que de entrada son fenómenos de desestructuración y de terror muy grande, ¿no? de episodios más desestructurantes, del lado de la angustia más. Sí, porque están los conocidos ahora ataques de pánico, ¿no? Que tanto nombra la época en estas crisis de angustia masivas, ¿no? Donde justamente lo que no hay es el significante que nombres angustia, entonces toma el cuerpo. Sí, cuando hay una fobia es porque ya pudiste ponerlo en algún lugar, la cosa está más ordenada. Claro, en ese sentido es muy interesante que vos lo debes también observar, la cuestión de que ya venir a un consultorio y hablar de eso, ¿no? Y hablar con un analista ya ubica algo, ya localiza algo y tiene un efecto un primer efecto de tranquilidad y apaciguamiento sintomático. Efectivamente. Efectivamente. Muy interesante. Sucede incluso en algo que tiene que ver con la transferencia y el amor de transferencia también, que es el vínculo particular que se establece, ¿no? con el analista. Alguna vez me acuerdo de una nena que le daba miedo al subte, pero para venir al consultorio lo tomaba, ¿no? Era como, hacía esa concesión, porque bueno, si no era muy difícil que llegara, pero después de ninguna manera, ¿no? Era como... Sí. Yo antes conté, bueno, el paciente que había que acompañar en ascensor, pero también tengo alguno que dice, solo subo el ascensor acá. Es el único lugar, es el único ascensor al que... Te sentís más protegida igual. O sea, a mí me pasa eso. Con tu analista cerca. Y ya está, ¿qué me puede pasar? Si me pongo muy ansiosa es como, bueno, está mi psicóloga. Si me da angustia, por lo menos tengo con quién hablar. Claro. Pero bueno, es el amor de transferencia que hace ahí. Sí, un efecto sugestivo. Sí. ¿Por qué es tanto con el espacio? ¿Por qué hay tanto ahí con el espacio? Me parece que el espacio es el reverso del cuerpo, digo. Hay algo del cuerpo, que cuando el cuerpo está cuando la angustia es muy grande, algo del cuerpo se desorganiza y eso desorganiza el espacio. Subjetivamente el cuerpo y el espacio están ligados, digamos. Si el cuerpo está bien organizado, el espacio también. Cuando hay algo en el cuerpo, algo que desorganiza, normalmente la angustia desorganiza el cuerpo, el espacio también se desconfigura, se vuelve extraño, se vuelve no predecible, ¿no? Van juntos, son uno al reverso del otro, diría en un punto, ¿no? Son correlativos, más bien. En esto pensaba si cabía, no sé si en este momento dar lugar a la pregunta de qué diferencia en quizás ciertas histerias donde hay síntomas en el cuerpo y cierta desorganización de cuando se pone más en el espacio y en la fobia, ¿no? Te preguntaba para ver si tenías algún comentario sobre eso. ¿En qué histerias pensás, por ejemplo? ¿Qué tipo de...? Cuando hay histerias que predominan más los síntomas conversivos en el cuerpo, ¿no? Como que hay algo en el cuerpo que no está del todo bien localizado y armado. Sí, y que es medio inespecífico, que un día es una cosa, otro día es otra, que no se logra tampoco en ese mismo cuerpo, pero permanece en el registro del cuerpo, ¿no? Ahí ya todavía ese síntoma, por más que sea móvil, diría, produce cierto borde corporal, ¿no? Se va moviendo un poco, pero... mantiene, ¿no? Sí, casi que baliza por dónde está el cuerpo, ¿no? Me duele acá, me duele allá, la contractura aquí, la contractura allá. Es un modo, el modo en que el cuerpo consiste para la histeria, ¿no? Acá me parece que en la fobia en general, incluso cuando es el espacio, lo que permite consistir al cuerpo está puesto fuera. Sí. Está puesto fuera, no en el propio cuerpo, sino que está puesto fuera. De hecho, es parte de la operación del síntoma fóbico, que es lo que se ve, como hablamos en el capítulo anterior, en muchas fobias se ve que como el objeto emerge en un sueño. Y es casi el punto o el mecanismo por el cual el inconsciente hace pasar eso extraño, desconocido, angustiante, fuera y lo pone en un objeto, ¿no? Y el sujeto se agarra de eso para tratar eso inquietante, desconocido y
y desbordante mediante un objeto que se localiza afuera. Sí. Me parece que la histeria eso queda todavía, en lo que vos traes como ejemplo, en el propio cuerpo, ¿no? Sí, o a veces... Consiste de otro modo el cuerpo, es eso. Sí, y también pensaba quizás no solo en la histeria, sino en algunos malestares hipocondríacos, ¿no? Donde hay cierto desplazamiento difuso de un malestar. Sí. Pero ahí la operación es el puesto fuera, ¿no? Incluso cuando son espacios, no es lo mismo que, como decíamos reiteradamente, no es lo mismo que otros objetos más definidos, incluso ahí eso está fuera, no está en mí, está en el espacio abierto, en el ascensor, en el subte, ¿no? Está en otra... No soy yo, está puesto en otro lugar. Incluso cuando es menos estructurado, la dimensión de que eso está separado del cuerpo y que evitar eso es lo que permite que el cuerpo se mantenga junto, ¿no? Ordenado. Sí. Lo cual es muy interesante esto, ¿no? Que decís en el sueño, ¿no? Que en el sueño, ¿no? Como que da algo, que escupe, ¿no? Un significante. Efectivamente. ¿No? Que uno toma eso, ¿no? Como cierta saber hacer con eso. Efectivamente. El inconsciente de ahí cifra algo, ¿no? Decimos nosotros. Por eso también son objetos muy condensados. Después uno empieza a encontrar toda la determinación, como decía Freud, todas las valencias, todos los recuerdos, todos los juegos de palabra que hay quizás dentro de ese significante, ¿no? de ese objeto que emergió en un sueño, pero que después tiene muchas funciones. El comodín, ¿no? Hay un caso que no es tan famoso, pero bueno, sí, no es de los freudianos, quiero decir, es uno que comenta Lacan, de Ruth Lebovici, y que es una fobia peculiar, además porque es un hombre adulto, que a mí me gusta ese caso porque enseña que la fobia no es solo asunto de niños, la fobia también sucede en la vida adulta. Es un joven de 20 y poco de años que casi no puede salir de casa, con una agorafobia marcada, y él tiene una pesadilla, no sé si te lo acordás, Patri, el de Fly Talks, que él sueña que un hombre lo persigue con un tarro de insecticida y hay un montón de insectos, ¿no? Y después la fobia se estructura como miedo al hombre de la armadura, ¿no? Con encontrarse con ese personaje siniestro que él encontró en esa pesadilla, ¿no? Pero hasta ahí es interesante porque el momento previo a que la fobia se arma así después de esa pesadilla era que él tenía una serie de temores referidos al cuerpo, justamente. Sí. A él le parecía que era demasiado grande, estaba como muy incómodo, le molestaba, digamos, tenía una serie de fobias que tenían que ver con la vestimenta, con que si eran demasiado largas las mangas, con los zapatos, bueno, toda una cosa que estaba puesta en el cuerpo y la pesadilla permite sacar eso fuera, ¿no? Permite poner fuera en ese objeto, un objeto totalmente estrafalario, el hombre de la armadura, pero ya produce un tratamiento distinto que ese que era sobre el propio cuerpo, ¿no? Esos temores en el cuerpo se pacifican y pasa, o al menos se reducen y pasa a ese objeto exterior que el sueño produce, ¿no? Sí. Ese es un lindo ejemplo también. Sí. Con esto de la agorafobia, a mí me pasa que quizás conozco mejor lo que es la claustrofobia, porque yo a veces soy un poco claustrofóbica, y me cuesta entender cómo funciona, tenerle miedo y rechazo a los lugares grandes. Lo que sucede ahí, también cuando hice la investigación me encontré con un psiquiatra también precioso, Legrand de Sol se llama, también del siglo XVIII, que es uno de los primeros psiquiatras que explora esta dimensión. Él es el que propone llamarle miedo a los espacios, porque él dice que es más amplio que solo las plazas abiertas. Agorafobia, en este sentido estricto, ahí están los nombrecitos griegos, viene de Ágora. El Ágora era la plaza, ¿no? de la antigua Grecia. Entonces le ponen ese nombre, el nombrecito griego, como decía Freud. Pero él dice, Ágora no es preciso. Él dice, es más amplio que eso, es todo un registro del espacio. Y es el primero que yo encontré, que es muy lúcido, el tipo por supuesto no lo desarrolla, pero él lo logra percibir, que de lo que está en juego es un vacío, que lo que angustia al sujeto es cierto vacío, que se puede presentar bajo el modo del espacio grande abierto, pero que también se puede presentar bajo otras dimensiones del espacio, donde lo que aparece es la significación de un vacío, o un vacío que se cierra sobre el propio sujeto, como sería una claustrofobia, o un vacío que se abre y en el cual el sujeto se puede perder, ¿no? Pero de alguna manera en las dos está la significación del ser tragado por ese vacío, absorbido por ese vacío. En ese punto tienen ese punto en común. Como hay algo de un vacío que absorbe al sujeto, en el cual el sujeto teme perderse. Y en los desplazamientos es lo mismo, porque hay algo de la velocidad que hace perder las referencias, ¿no? O el desplazamiento brusco o el desplazamiento en algo cerrado, que produce ese mismo efecto de ser tragado, que es una de las vertientes más frecuentes de la fantasía que suele acompañar a las fobias, ¿no? De la devoración.
como si faltara una estructura ahí que te diga como dónde estás parado y que te ponga como Efectivamente. un principio y un fin, digamos. Como si hubiera un agujero negro que te succiona, Claro. es un poco eso, ¿no? Y uno no tiene de dónde agarrarse. Como mirar al mar y no sabes dónde termina. el Efectivamente, sí, es esa, la dimensión de lo inmenso, ¿no? Sí. Algo de la inmensidad que Claro. puede producir la sensación de ser succionado, de ser tragado. Me acuerdo que había un paciente en una institución que decía, yo ni siquiera puedo mirar el mar en el Google. O sea, como en el Google Maps. O sea, cuando veía algo sin borde o no veía la pileta donde terminaba, no porque si no encontraba Porque ahí el borde. se abre esa dimensión de la adoración, de poder ser tragado por eso. Sí. Como- Sí, sí. y no tener dónde agarrarse. Entonces ahí aparece el acompañante como alguien de quien agarrarse. Sí. Ok, bueno. Muchas gracias por venir. No, ustedes, encantada, la verdad que un gusto. Vuelvo a mostrar tu libro, Arreglos Fóbicos, Cuerpo, Goce y Espacio. ¿Dónde era que se compraba? Se pueden comprar en la web de la editorial, que se llama 3Hs, directamente, y tienen envíos. Se puede comprar en Paidós, en Letra Viva creo que también, en la librería de Leol, en diferentes librerías especializadas de la ciudad, digamos. Bueno, súper interesante, Ceci. Muchísimas gracias. Un gusto, estuvo verdaderamente muy un lindo. gusto. Me encantó. Muy lindo.